¿Qué tal? Buenas noches ya. Esta es la última de las clases del año y la última de las clases que se graban. Bueno, como cierre de la materia, queda un concepto que es fundamental y que también le va a dar el pase, lo van a poder recuperar cuando cursen psicología social, que es la correlativa de esta materia, que es el concepto de identidad. Recapitulando un poco, nosotros estamos en la unidad 3, habíamos hablado de personalidad, la definición, los componentes, las distintas teorías de la personalidad. Vimos así rápidamente los principales procesos cognitivos y los principales procesos afectivos. Y por último, vamos a cerrar la unidad 3 con el concepto de identidad, que para eso les subí un archivo que tiene los principales conceptos, lo principal que yo quiero que ustedes sepan respecto de identidad, ¿sí? Hay mucho para decir, pero lo primero que por ahí quiero que les queden claro es que identidad y personalidad, si bien son conceptos que parecen similares, a la vez son diferentes y se complementan el uno con el otro. La personalidad es lo que ya vimos, con los distintos componentes, con el temperamento, con el carácter, y los otros componentes que la conforman. Y la identidad, ¿qué es lo que sería? La identidad sería como el sello de la personalidad. La identidad de cada sujeto constituye más o menos una suerte de yo con el cual el sujeto se presenta ante el mundo, se mueve en el mundo, y obviamente la identidad es un proceso de construcción que lleva prácticamente toda la vida el sujeto, ¿no? Y es un proceso de construcción complejo. Algunos hablan que la identidad se termina de constituir en la adultez. Bueno, hay otros autores como Erikson que plantean que hay crisis de identidad toda la vida. Y cuando hablamos de crisis, no es algo malo, digamos, algo patológico, sino que crisis tiene que ver con las distintas conflictivas que el sujeto va teniendo que resolver a lo largo de toda su vida para poder constituir y sostener esa identidad. Si bien no podemos desconocer que tanto en la niñez como en la adolescencia el sujeto está en un proceso mucho más activo de construcción, de constitución subjetiva, es cierto que en la adultez se supone que, digamos, algunas bases ya se asientan y algunas cuestiones, digamos, ya lo van a poder marcar y determinar por el resto de su vida. Entonces, la identidad decimos que es el sello de la personalidad y tiene que ver con esta relación o interrelación entre el individuo, el grupo, la sociedad. Un sujeto cuando nace ya forma parte de un grupo que es la familia, y a medida que va creciendo va a ir interactuando con distintos grupos y entonces esos grupos, en esa interacción se va a ir construyendo la identidad de cada uno. Es muy importante tener en cuenta los dos procesos que marca este autor, ¿no? Un proceso de socialización en primera instancia y un proceso de individuación o individualización, que son dos procesos que van de la mano, ¿sí? Y que inciden el uno y el otro. ¿Qué sería la socialización? Como les dije, cada uno de nosotros venimos a un grupo, ya pertenecemos a un grupo familiar o a alguien, digamos, que nos acoge cuando venimos, ¿sí? Entonces, inclusive hay autores que hablan de socialización primaria, que es la de la familia, y socialización secundaria, que son los otros grupos que van formando parte de la vida del sujeto, como, sé yo, los amigos, como la escuela, como las distintas instituciones por las cuales el sujeto va atravesando a lo largo de toda su vida. O sea, todos esos grupos
se encargan de la socialización. Esto es de transmitir ciertos mandatos, normas y sobre todo de transmitir ciertas identificaciones, para que el sujeto las vaya incorporando a su proceso identitario de constitución de identidad. Y en eso constituye la individualización, que tiene que ver cuando uno, digamos, como sujeto, se reconoce distinto del grupo. O sea, cuando yo tengo algo, digamos, que me hace ser diferente del grupo de pertenencia, ¿sí? Entonces yo pertenezco a distintos grupos, ¿no? Yo pertenezco al grupo de las mujeres, al grupo de las argentinas, dentro de las argentinas, de las correntinas, bueno, en el largo de mi vida, bueno, distintos grupos, grupo de los psicólogos, o sea, sé yo, o sea, uno va de algún modo formando distintos grupos de pertenencia y esos grupos van influyendo, digamos, en la identidad del sujeto, en la individualización de ese sujeto, ¿sí? Entonces vemos que ese proceso es dinámico y ocurre a lo largo de toda la vida, Entonces, como el sujeto desde que nace está sometido a diversos cambios, necesita constituir su identidad para así poder, de algún modo, construir un yo relativamente estable, un yo por el cual se reconozca, por el nombre, por la edad, por el grupo de pertenencia o por el grupo de trabajo, o sea, por lo que sea, por la profesión, o sea, la profesión, digamos, otorga un fuerte soporte identitario, porque uno dice, yo soy fulana de tal, soy psicóloga, soy trabajadora social, o sea, hay como diferentes cuestiones, digamos, que hacen a la identidad, Bueno, entonces, la identidad es algo dinámico, y ya tiene que ver con ese interjuego entre los grupos y la sociedad. Entonces, digamos, así como proceso complejo, lo tenemos que tener en cuenta a la hora de, digamos, abordar con la gente, saber a qué grupo pertenece, saber qué proceso identitario está en juego, Crisis de identidad y siempre hay, es más común en la época de la adolescencia, donde el adolescente pone en tela de juicio la familia, los valores, un montón de cuestiones, digamos, y pasa varias veces en la vida del adulto que también aparecen estos momentos de crisis identitaria muy fuertes, ¿sí? Por los cuales uno se, de algún modo, recapitula y trata de ver lo que pasó durante toda su vida y cómo puede cambiar, Erikson plantea, ¿no?, que a lo largo de la vida, habla de 8 etapas en la vida del hombre, en las cuales el sujeto tiene que resolver distintas crisis en relación a la identidad, y justamente en la última de las etapas, que es la etapa de la vejez, lo que plantea es que el sujeto tiene una crisis entre la integridad del yo, o la desesperación. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces, y por eso hay sujetos y sujetos, vemos sujetos íntegros que pueden mirar para atrás y reconocerse en sus logros y en todas las cosas que han hecho, y por otro lado puede aparecer la desesperación en algunos sujetos que ya están como desesperación en el sentido de que ya hay una cercanía subjetiva con la muerte y la sensación que le aparece al sujeto de que hay cosas que ya no pudo hacer en la vida, con la experimentación consecuente de frustración, tristeza, enojo, las emociones que ustedes quieran, pero, digamos, puede pasar, y por eso les digo que la identidad es algo que se reformula toda la vida, que también al final de la vida, digamos, pueda ejercer con integridad del yo, con desesperación, depende del posicionamiento subjetivo de cada uno, ¿sí? Bueno, entonces, recapitulando, la identidad, como dijimos, es el sello de la personalidad, es el último de los conceptos que nos interesa que ustedes vean, y que de algún modo les va a
posibilitar pensar el interjuego entre el grupo, el sujeto y la sociedad en su conjunto. Cómo, digamos, el sujeto va tomando distintas cosas de los distintos grupos para poder constituirse en su identidad. Bueno, esta es la última de las clases grabadas, así que un placer haber estado todo este cuatrimestre con ustedes. Espero que algo les haya quedado de todo esto, y ya seguiremos con los intercambios previo examen final, con el examen final, para poder sí ya darle un cierre a esta materia, ¿no?